Me llamo Elena Magdalena Herrera, tengo 82 años y vivo aquí en Córdoba, Argentina. Hoy les contaré una historia que he guardado en mi corazón por más de 50 años. Una historia de un amor tan profundo que cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que tu familia jamás aceptaría? ¿Alguna vez has sentido tu corazón dividido entre el amor y la lealtad familiar? Entonces entenderás cada palabra que voy a decir. Esta no es solo mi historia. Es la historia de cómo los prejuicios pueden destruir los sentimientos más puros y de cómo algunas heridas nunca sanan del todo. Acompáñame hasta el final, porque lo que pasó, bueno, hay que oírlo para creerlo. Y quiero pedirte ayuda. Suscríbete al canal para alcanzar mi meta de suscriptores y seguir trayendo más historias. Era marzo de 1962. Tenía apenas 19 años y vivía con mis padres en la calle San Jerónimo, en el centro de Córdoba. En aquella época, nuestra ciudad aún conservaba gran parte de su encanto colonial, las calles adoquinadas retumbaban al paso de los coches. Y el olor a empanadas friéndose en las casas se mezclaba con el aroma de los jacarandás que adornaban las aceras. Mi padre, don Ricardo, era comerciante. Tenía una tienda de telas en la calle Obispo Trejo, muy cerca de la catedral. Mi madre, doña Carmen, dirigía la casa y cuidaba de nosotros 3 hijos con mano de hierro. Yo era la única mujer, la más pequeña, y por lo tanto, la más vigilada. En aquellos tiempos, una chica adinerada no salía sola. No hablaba con desconocidos. No tomaba decisiones sin consultar a sus padres. Era un mundo diferente, donde el honor familiar era más importante que la felicidad personal. Estudié en el Colegio Nacional de Montserrat y soñaba con ser maestra. En las mañanas de otoño, caminaba las 7 cuadras hasta la escuela, sintiendo la brisa fresca que bajaba de las montañas. Era una vida sencilla y predecible, hasta ese día que lo cambió todo. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta para darme fuerzas para continuar. Era jueves, 15 de marzo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Regresaba de la escuela cuando vi a un hombre sentado en la esquina de las calles Caseros e Independencia. Estaba sucio, con la ropa rota, pero había algo en sus ojos, una tristeza tan profunda que me conmovió. Me pidió cambio. Me detuve, algo que mi madre me enseñó a no hacer jamás, y le dije, no tengo dinero, pero si quieres, puedo darte comida y quizá algo de ropa limpia. Me miró sorprendido. Tenía ojos marrones, como miel oscura, y un rostro que, incluso marcado por el sufrimiento, conservaba una nobleza natural. ¿Por qué haría esto por mí, señorita?, preguntó con voz ronca pero educada. Porque todos merecemos dignidad, respondí sin siquiera pensar de dónde venían esas palabras. Se llamaba Joaquín. Joaquín Morales. Tenía 28 años, 9 años mayor que yo. Al llegar a casa, mi madre casi se desmaya al ver a un vagabundo, como ella lo llamaba, entrar por la puerta. Elena Magdalena. ¿Qué locura es esta? Y gritó, persignándose. Solo es un baño y una comida, mamá. Como nos enseñó Jesús. Ella no podía discutir el argumento religioso, pero sus ojos se clavaron en mí mientras preparaba un plato de locro y ordenaba la ropa vieja de mi hermano Carlos. Mientras se bañaba en el patio, mi madre no le dejaba usar el baño de la casa. Preparé un plato generoso. El aroma del locro, con sus granos de maíz, carne y especias, inundó la cocina como un cálido abrazo. Cuando salió, limpio y decentemente vestido, vi por primera vez al hombre que realmente era. Alto, demasiado delgado, pero con un porte digno. Su cabello castaño, ya con canas en las sienes, estaba peinado hacia atrás. Parecía haber retrocedido en el tiempo. Mientras comía, charlamos en el patio. Joaquín me contó que había sido contador en una empresa de Buenos Aires. Estaba casado y tenía 2 hijas pequeñas. Pero un día, al llegar a casa, encontró a su esposa con otro hombre. Y no fue solo la traición, Elena, dijo, picoteando su locro sin apetito. Fue descubrir que mis hijas, no eran mis hijas. Me engañó durante años. El dolor en su voz era tan intenso que sentí una punzada en el pecho. ¿Qué hiciste? Empecé a beber. Perdí mi trabajo, mi casa, todo.
Cuando me desperté de la borrachera, estaba en la calle, sin un céntimo. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, he estado viviendo de lo que encuentro en la calle. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue lástima lo que sentí. Fue una conexión, como si reconociera en él un alma herida que necesitaba cuidados. ¿Alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con alguien? Déjalo en los comentarios. Desde ese día, comencé a buscar a Joaquín por las calles. Siempre lo encontraba en el mismo lugar, cerca de la Plaza San Martín. Le llevaba comida escondida, envuelta en un paño dentro de mi mochila. Al principio, hablábamos poco. Él comía en silencio mientras yo contaba sobre mis estudios y los libros que leía. Poco a poco, empezó a abrirse. Descubrí que era un hombre culto, que podía citar a Borges de memoria y conocía la historia como pocos. ¿Cómo acabó alguien como tú en la calle?, pregunté una tarde de abril, cuando las hojas del plátano empezaban a amarillear. La vida, Elena. La vida es como un tango, a veces diriges, a veces te dirigen. Dejé de dirigir y dejé que me llevara a donde quisiera. Sus palabras tenían una poesía triste que me conmovió profundamente. Empecé a mentir en casa, diciendo que estaba en la biblioteca después de la escuela. En realidad, pasé esas horas con Joaquín, escuchando sus historias y reflexiones sobre la vida. Me habló de Buenos Aires, del Río de la Plata centelleando al atardecer, de los cafés de la calle Corrientes donde se reunían los intelectuales. Cerraba los ojos y viajaba con sus palabras a un mundo que desconocía. Un día trajo una flor silvestre que había recogido en el parque. Para ti, que devolviste el color a mi vida gris. Fue entonces cuando me di cuenta, me estaba enamorando de ese hombre roto, al que la sociedad consideraba un don nadie. Llegó mayo con sus mañanas frías y brumosas. Joaquín había encontrado trabajo como ayudante en un taller mecánico. No ganaba mucho, pero logró alquilar una pequeña habitación en Villa Allende, a las afueras de la ciudad. Quiero ser digno de ti, me dijo una tarde, tomando mis manos entre las suyas, callosas pero tiernas. Sé que soy mayor, que no tengo mucho que ofrecer, pero... ¿Me ofreces tu corazón?, interrumpí. Eso es todo lo que importa. Nuestro primer beso fue allí, en la plaza, bajo la sombra de un ombú centenario. Sus manos temblaban al tocarme la cara, y sentí que el corazón me iba a estallar de emoción. Empezamos a reunirnos en su casita. Era sencilla, una cama, una mesa, una silla, una estufa. Pero para mí, era un palacio, porque allí éramos libres de estar solos. Joaquín me cocinaba, sabía preparar un guiso delicioso con patatas y chorizo. Le llevé libros y leímos juntos, con la cabeza apoyada en su hombro. Olía a jabón y a trabajo honrado. Elena, me dijo una tarde de junio, mientras le cosía un botón de la camisa, ¿estás segura? Una chica como tú podría tener a cualquier hombre. Te deseo, respondí sin dudarlo. Me da igual lo que digan ni lo que piensen. Te quiero, Joaquín. Era cierto. Me encantaba su amabilidad, su inteligencia, la forma en que me miraba como si fuera lo más preciado del mundo. Me encantaba cómo me hacía reír con sus imitaciones de porteños, cómo me tomaba de la mano mientras caminábamos. Si te conmovió esta historia, deja un comentario contándonos si alguna vez experimentaste un amor así. Y no olvides suscribirte al canal para leer más historias conmovedoras. En el invierno de 1962, Joaquín me propuso matrimonio. No fue nada romántico para los estándares de la época. No le pidió la mano a mi padre ni había ningún anillo caro. Simplemente, una fría noche de julio, mientras tomábamos mate y escuchábamos el viento silbar por las rendijas de la ventana, dijo: «Cásate conmigo, Elena. Sé que no tengo mucho que ofrecerte, pero prometo cuidarte como un tesoro por el resto de mi vida». Sabía que sería difícil. Mis padres jamás lo aceptarían. En nuestra sociedad, una chica adinerada no se casaba con un hombre mayor, pobre y sin familia conocida. Pero mi corazón ya lo había decidido. Sí, dijo simplemente. Por supuesto. Planeábamos casarnos en secreto y luego contárselo a nuestras familias. Joaquín estaba ahorrando para una ceremonia sencilla, solo nosotros dos y 2 testigos. Después,
Buscaríamos una casa pequeña para alquilar, lejos de miradas indiscretas. Pero me estaba descuidando. Llegaba tarde a casa, distraída, sonriendo sin motivo. Mi madre, con esa infalible intuición maternal, empezó a sospechar. Elena, te ves diferente, me dijo una mañana mientras ayudaba a preparar el desayuno. El olor a pan tostado se mezclaba con el intenso aroma del café que le gustaba a mi padre. ¿Hay algo que debas saber? Nada, mamá. Son mis estudios, estoy cansada. Pero mis ojos me traicionaron. Brillaban con una felicidad que no podía ocultar. Y cuando llegué a casa con el perfume de Joaquín aún pegado a mi piel, usaba una loción barata, pero para mí era el aroma más dulce del mundo. Mi madre frunció el ceño. Fue mi hermano Carlos quien me delató. Una tarde de agosto, me siguió al salir del colegio. Me vio entrar en la casita de Joaquín y esperó. Esperó a ver qué sospechaba. Cuando llegó a casa esa noche, yo todavía estaba en mi habitación, soñando despierta con mi boda, cuando escuché su voz en la sala de estar. Papá, necesito contarte algo sobre Elena. Se me heló la sangre. Pegué la oreja a la puerta y escuché. Carlos me contó sobre el cuartito, sobre el hombre mayor, sobre los besos que había visto por la ventana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces oí a mi padre estallar con una furia que nunca antes había presenciado. Esa miserable. Deshonró a nuestra familia. ¿Cómo pudo hacernos esto? Ricardo, baja la voz, dijo mi madre, aunque también le temblaba la ira. Los vecinos te oirán. Que lo sepan. Que todos sepan que mi hija está perdida. Cuando subieron a mi habitación, ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Pero mi padre me sacudió sin contemplaciones. Levántate. Ahora. Nunca había visto a mi padre tan alterado. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos temblaban de rabia. Mi madre lloraba en un rincón, persignándose repetidamente. ¿Es cierto lo que dijo tu hermano? ¿Te estás reuniendo en secreto con un vagabundo? No es un vago. Y grité, sintiendo cómo me invadía el coraje. Joaquín es un hombre bueno y trabajador que me quiere. La bofetada fue tan rápida que ni siquiera la vi. Me ardía la cara y el sabor a sangre se extendía por toda mi boca. Nunca vuelvas a pronunciar ese nombre en esta casa. Desde ese día, me convertí en prisionera de mi propia casa. Mi padre me sacó de la escuela, para no volver a pasar vergüenza, decía, y mi madre no me dejaba salir, ni siquiera para ir a misa. Te quedarás aquí hasta que sepamos qué hacer contigo, declaró mi padre, cerrando la puerta de mi dormitorio desde afuera. Durante 2 semanas, viví como una reclusa. Rosario, nuestra criada, me servía la comida en la habitación y me miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Extrañaba muchísimo a Joaquín. ¿Me estaría esperando? ¿Pensaría que lo había abandonado? La idea de que creyera que ya no lo amaba me destrozaba. Una noche, logré convencer a Rosario de que le llevara una nota. En ella, le explicaba lo sucedido y le pedía paciencia, que encontraría la manera de que nos viéramos. La respuesta llegó al día siguiente, escondida en una cesta de pan que Rosario trajo del mercado. Mi querida Elena, si tu amor es verdadero, escápate conmigo. Tengo suficiente dinero para irnos a Mendoza, donde nadie nos conoce. Te espero en la capilla del cementerio de San Jerónimo el sábado a medianoche. Si no vienes, entenderé que tu familia ha logrado cambiar tu corazón. Te amaré para siempre, Joaquín. Mi corazón se aceleró. Escapar. Era nuestra única oportunidad. Pero significaba dejar atrás todo lo que conocía, herir profundamente a mis padres y cortar lazos familiares para siempre. Pasé 3 días en agonía, sopesando mi decisión. Amor por Joaquín versus amor por mi familia. Felicidad versus seguridad. Pasión versus tradición. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. El sábado llegó cargado de lluvia. Podía oír el sonido de las gotas sobre el techo de hojalata, como si el cielo llorara por mí. La casa estaba en silencio. Mis padres dormían en la habitación de al lado, mis hermanos abajo. A las 11:30 de esa noche, agarré una bolsita con algo de ropa y las pocas joyas que tenía.
un collar de perlas de mi abuela y unos pendientes de oro que me habían regalado para mi primera comunión. Sería todo lo que me llevaría de mi vida anterior. Bajé de puntillas, evitando los crujidos de los escalones. En la cocina, cogí pan y queso, no sabía cuándo volvería a comer. Llovía a cántaros cuando salí de casa. A los pocos metros, ya estaba empapado, pero no me importó. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en la calle lo oían. El cementerio está a unas 15 cuadras de mi casa. Corrí por las calles desiertas, con los zapatos resbalando en los adoquines mojados. Los árboles se mecían con el viento, proyectando sombras extrañas que me asustaban. Cuando llegué a la capilla, Joaquín ya estaba allí. Incluso en la oscuridad, reconocí su silueta. Estaba refugiado bajo el pequeño pórtico, con una bolsa a sus pies. «Elena», susurró al verme. «Creí que no vendrías». Corrí a sus brazos. Estaba helada, temblando, no sé si de frío o de emoción. Cuando me abrazó, me sentí como en casa. «Tengo los billetes», dijo, mostrando 2 billetes de tren. «El primer tren a Mendoza sale a las 5 de la mañana. En 12 horas, seremos libres para empezar una nueva vida». Lo besé con toda la fuerza de mi amor. Allí, en ese momento, bajo la lluvia, estábamos solos los dos contra el mundo. Pero a medida que pasaban las horas, la angustia crecía en mi pecho. Nos quedamos allí, abrazados en la capilla, esperando el amanecer, y no podía dejar de pensar en mi familia. Imaginé a mi madre entrando en mi habitación por la mañana y encontrando la cama vacía. Vi la desesperación en sus ojos, oí sus gritos de desesperación. Pensé en mi padre, demasiado orgulloso para admitir su dolor, pero sufriendo en silencio. «Oh, Joaquín», dijo cuando el tren ya estaba a 2 horas de distancia, «¿y si nos equivocamos?». Me miró a los ojos, ahuecándome la cara entre sus manos mojadas por la lluvia. «Elena, el único error sería no seguir nuestros corazones. Puede que tu familia no lo acepte ahora, pero con el tiempo». «¿No los conoces?», lo interrumpí. «Mi padre nunca me lo perdonará. Mi madre morirá de pena. Será como si yo estuviera muerta para ellos». «¿Y yo?», preguntó con la voz llena de dolor. «Yo también moriré de pena si no vienes conmigo. Elena, no me queda nada en esta vida más que tu amor. Sin ti, volveré a ser ese hombre destrozado que encontraste en la calle». Lloré. Lloré como nunca en mi vida. Cada lágrima llevaba un pedazo de mi corazón, que se rompía en 2 direcciones imposibles. «Dame un día más», supliqué. «Un día para intentar hablar con ellos, para explicarles quién eres realmente». «Elena». «Por favor, Joaquín. Si no puedo, me voy contigo en el tren el lunes. Pero tengo que intentarlo. No puedo vivir sabiendo que no lo intenté». Él estuvo de acuerdo, aunque sus ojos decían que sabía cuál sería el resultado. Regresé a casa antes del amanecer, empapado y exhausto. Mi madre estaba en la cocina, preparando café. Al verme, su rostro se transformó en una máscara de horror. «Elena, ¿dónde estabas? Tu pelo, tu ropa». «Dios mío». Me senté en la mesa de la cocina, donde habíamos tomado café juntas tantas mañanas, donde ella me había enseñado a hacer empanadas, donde le había contado de mis sueños de ser maestra. «Mami, necesito que me escuches. Escúchame de verdad». Le conté todo. Le hablé de Joaquín, de cómo nos conocimos, de lo bueno y honesto que era. Le hablé de nuestro amor, de nuestros planes, de lo feliz que me hacía. Y no es un vago, mamá. Es un hombre que sufrió, que lo perdió todo, pero que se está recuperando. Trabaja, tiene dignidad y me respeta. Mi madre me escuchó en silencio, con el rostro cada vez más endurecido. Cuando terminé, simplemente dijo: «Ve a buscar a tu padre». Mi padre bajó en pijama, con el pelo despeinado, pero con los ojos ya encendidos de rabia cuando mi madre le contó mi confesión. «Elena», dijo con una calma aterradora, «tendrás que elegir. O olvidas a este hombre para siempre y vuelves a ser una hija obediente, o te vas de esta casa ahora mismo y no vuelves jamás». «Papá, por favor».
No hay término medio. Es él o nosotros. Decídelo ya. Miré a mis padres, al rostro que me trajo al mundo, a los ojos que me vieron dar mis primeros pasos, a las manos que me consolaron durante todas las heridas de la infancia. ¿Cómo podía elegir? No puedo elegir entre el amor de mi vida y tú, dijo con la voz entrecortada. ¿Por qué no intentas conocerlo? ¿Por qué no? Porque, interrumpió mi padre, eres nuestra hija y no vamos a dejar que te pierdas con cualquier tipo que conociste en la calle. Fin de la discusión. Pasé todo el domingo en mi habitación, sin comer, solo llorando. Sabía que el lunes tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. El lunes por la mañana temprano, me levanté y me preparé con esmero. Me puse mi vestido azul favorito, el que, según Joaquín, me hacía brillar como estrellas. Me peiné y me puse un poco de rubor en los labios. Bajé a la cocina y encontré a mi madre preparando el desayuno, como todos los días. Me miró y vi una súplica silenciosa en sus ojos. Me voy, dijo simplemente. Elena. No me voy a fugar con él, mamá. Pero necesito hablar con Joaquín. Necesito explicarle. Ella asintió, aliviada, pensando que había decidido quedarme. Me encontré con Joaquín en la estación de tren. Estaba sentado en un banco, con su bolso a su lado y los billetes en la mano. Al verme acercarme, se le iluminó la cara. Elena. Sabía que vendrías. Me senté a su lado y le tomé las manos. Joaquín, te amo. Te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a nadie. Él sonrió, pero había algo en mi tono que le preocupó. Pero no puedo ir contigo. El silencio que siguió fue mortal. Vi cómo se le apagaba la luz en los ojos, cómo se le encorvaban los hombros como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Elena, no. Por favor, no hagas esto. ¿Encontraremos la manera de? De ninguna manera, mi amor, dije, con lágrimas en los ojos. Si me escapo contigo, perderé a mi familia para siempre. Y si no, te perderé a ti. Pero solo tenemos una familia en la vida. Me miró con un dolor tan profundo que sentí que mi corazón se rompía. Que Elena, dijo Joaquín con voz temblorosa, eres joven, aún no entiendes que el amor verdadero solo se da una vez en la vida. Tu familia siempre estará ahí, pero yo, no esperaré eternamente. Lo sé, suspiré. Y es precisamente por eso que esta despedida me está matando. Sacó del bolsillo una pequeña cadena de plata con un colgante en forma de corazón. Te la compré con mi primer sueldo. Quería regalártela para nuestra boda, pero... Me colocó la cadena alrededor del cuello con manos temblorosas. El metal estaba caliente por el calor de su cuerpo. Para que recuerdes que alguien te amó completamente, sin reservas, sin condiciones. Nos besamos por última vez. Un beso desesperado, lleno de lágrimas y de despedida. Podía saborear la mezcla salada de nuestras lágrimas. Sé feliz, Elena. Cásate con un buen hombre que tu familia apruebe. Ten hijos. Sé la maestra que sueñas ser. Y a veces, cuando mires las estrellas, recuerda que en algún lugar hay un hombre que te amará para siempre. Joaquín, yo. Y vete, dijo, poniéndose de pie. Vete antes de que cambie de opinión y te detenga. Yo también me levanté, con las piernas temblorosas. Di unos pasos hacia la salida de la estación y me di la vuelta por última vez. Él seguía allí, mirándome con una expresión que jamás olvidaré, amor y desesperación mezclados en un dolor casi tangible. Te amo, susurré sabiendo que no podía oír. Él asintió como si hubiera escuchado mi corazón, llevó su mano a sus labios y me lanzó un beso. Esa fue la última vez que lo vi. Regresé a casa y nunca más volvimos a hablar de Joaquín. Mis padres hicieron como si nada hubiera pasado. Mi madre volvió a tratarme con cariño, mi padre retomó sus planes para mi futuro. 6 meses después, me presentaron a Rodolfo Martínez, hijo de unos amigos comerciantes de la familia. Un hombre bueno, trabajador y católico, de buena familia. Justo lo que mis padres querían para mí. Me casé con Rodolfo en diciembre de 1963.
Fue un esposo devoto y un padre ejemplar para nuestros 3 hijos. Nunca me faltó nada, nunca me sentí maltratado. Viví una vida cómoda, respetable y segura. Pero todas las noches, antes de dormirme, buscaba la cadena que llevaba al cuello. Rodolfo me preguntó por ella una vez, y le dije que era un recuerdo de mi abuela. Nunca más lo volvió a mencionar. A veces, caminando por el centro, se me aceleraba el corazón al ver de lejos a un hombre que se parecía a Joaquín. Siempre me decepcionaba al acercarme. Tuve una vida plena, pero siempre con una parte de mi corazón escondida en un cajón bajo llave. Mis hijos crecieron, se casaron y me dieron nietos. Fui feliz a mi manera. Pero nunca dejé de preguntarme, ¿y si? Mis padres murieron cargando con el secreto. Nunca supieron que, a pesar de haber tomado la decisión que querían, una parte de mí murió en esa estación de tren. Rodolfo murió hace 5 años, a la edad de 79 años. Después del funeral, mientras organizaba sus pertenencias, encontré una carpeta con mi nombre en un cajón de la oficina. Dentro había recortes de periódico. Varios recortes, amarillentos por el tiempo. Casi se me para el corazón al leer el primer titular. Contador se suicida tirándose de un puente en Buenos Aires. Era marzo de 1963, exactamente un año después de nuestra separación. El artículo contaba la historia de Joaquín Morales, de 29 años, hallado muerto en el Río de la Plata. La carta que dejó simplemente decía, no puedo vivir sin ella. Había otros recortes. Descubrí que Rodolfo me había investigado antes de pedir mi mano. Sabía de Joaquín, sabía de nuestro amor, lo sabía todo. Y aún así, decidiste casarte conmigo. En la última página de la carpeta había una carta escrita de puño y letra por Rodolfo. Querida Elena, si estás leyendo esto es porque he muerto y por fin descubriste la verdad. Siempre supe de Joaquín. Sabía que una parte de tu corazón no me pertenecía, pero me conformé con el resto. Fuiste una esposa maravillosa, una madre ejemplar, y me hiciste feliz incluso cargando con este dolor secreto. Perdóname por no decírtelo. Pensé que sería más amable hacerte creer que él había seguido adelante. Ahora que ambos nos hemos ido, espero que se encuentren donde el amor verdadero se reencuentre. Con todo mi amor y gratitud por los años que me diste, Rodolfo. Me derrumbé. Lloré por Joaquín, por Rodolfo, por mí misma. Lloré por los 50 años que viví sin saber la verdad, por los años que Joaquín sufrió solo, por la bondad silenciosa del hombre que compartió una vida conmigo sabiendo que amaba a otro. Esa noche, me quité la cadena del cuello por primera vez en décadas y la acerqué a mi corazón. Sentí como si Joaquín estuviera allí, abrazándome, perdonándome por la decisión que había tomado. Hoy, a los 82 años, vivo sola en esta misma casa donde crecí. Mis hijos me visitan, mis nietos llenan la casa de risas los domingos. Soy una mujer bendecida, rodeada del amor de mi familia. Pero por la noche, cuando el silencio se apodera de mí y los recuerdos afloran, sigo hablando con Joaquín. Le hablo de nuestros hijos, a quienes nunca conoció, de los cambios en la ciudad, de cómo se ha transformado el mundo. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Si debí haber sido más valiente, más rebelde. Si el amor verdadero no vale todos los sacrificios. Otras veces, al mirar a mis hijos y nietos, pienso que quizás todo sucedió como debía. Que mi misión era dar vida a estas maravillosas personas que hoy llenan mi mundo de alegría. Lo que he aprendido con los años es que ninguna decisión está exenta de consecuencias. Elegí a mi familia y perdí a mi verdadero amor. Si hubiera elegido de otra manera, podría haber encontrado al amor de mi vida, pero lo habría perdido todo. La vida no es un cuento de hadas donde siempre puedes tenerlo todo. A veces, amar significa renunciar. A veces, proteger a quienes amamos significa sacrificar nuestra propia felicidad. ¿Por qué les cuento esta historia después de tanto tiempo? Porque veo a tantos jóvenes hoy en día enfrentando los mismos dilemas que yo. Veo niños que se distancian de sus padres por diferencias de opinión, padres que rechazan a sus hijos porque no cumplen con sus expectativas. El prejuicio, queridos míos, es una prisión que aprisiona a todos los involucrados.
Mis padres perdieron la oportunidad de conocer a un hombre extraordinario. Perdieron la oportunidad de ver a su hija verdaderamente feliz. Y yo perdí el amor de mi vida por no tener el coraje de luchar contra las convenciones. No digo que debí haberme fugado con Joaquín. No sé si hubiera sido la decisión correcta. Pero sí sé que debí haber luchado más, haber hablado más, haber intentado tender más puentes entre dos mundos que parecían irreconciliables. Si estás pasando por una situación similar, ya sea un corazón apasionado o una familia preocupada, recuerda, el tiempo vuela demasiado rápido como para desperdiciarlo en orgullo y prejuicios. El amor verdadero, ya sea romántico o familiar, es demasiado escaso como para dejarlo de lado por las convenciones sociales. Hablen. Traten de comprenderse. No permitan que el miedo al juicio externo destruya los lazos más preciados de la vida. Y si aún hay tiempo, lucha por lo que amas. Porque el arrepentimiento es un peso que cargas hasta el final de tu vida. Esta fue mi historia, guardada en mi corazón durante tantos años y compartida hoy con ustedes. Si les conmovió, les hizo recordar a alguien especial o les recordó un momento de su vida, dejen un comentario compartiendo su experiencia. Sus historias me conmueven y me hacen sentir que no estoy sola en este viaje de recuerdos y añoranza. Y si les gustó esta historia, por favor, denle un me gusta, me da fuerzas para seguir compartiendo los secretos de mi corazón. Suscríbete al canal, porque aún tengo muchas historias que contar, muchos secretos que revelar. Historias de amor, de pérdida, de decisiones difíciles que todas las mujeres enfrentamos a lo largo de la vida. Hasta la próxima historia, queridos. Que tengan el coraje que me faltó y la sabiduría que solo los años pueden dar. Con el cariño de una abuela que aprendió que el amor, aunque no se viva plenamente, nunca se desvanece del corazón. Elena Magdalena Herrera.